Vale. Bueno, pues empezamos ya. Bueno, tema 8.1, el siglo XVIII, introducción. Bueno, vamos a ver, digamos, un contexto histórico más amplio que el que vimos con anterioridad, para hablar de la época del barroco. Me parece también porque en el siglo XVIII tienen lugar importantes transformaciones que darán tránsito a la edad contemporánea. De todas maneras, pues, ¿qué cabe señalar? Pues, en primer lugar, acerca de la sociedad de la época. Pues que seguía siendo una sociedad estamental, como en la Edad Media y como en la Edad Moderna. La sociedad estaba dividida en dos estamentos, aunque por aquel entonces se mencionaban que eran tres. Estaba el estamento privilegiado, que estaba formado por la nobleza y el clero, y luego lo que se denominaba como pueblo llano o tercer estado, que eran los campesinos y los burgueses. Aunque también hay que señalar una diferencia con respecto a los siglos anteriores, y era algo que ya en los siglos XVI y XVII se estaba empezando a hacer visible. Y es que en el siglo XVIII tuvo lugar el ascenso de la burguesía. Claro, la burguesía se distinguía del resto de los integrantes del estamento no privilegiado, es decir, los campesinos y las clases populares urbanas, por su nivel de vida, por su nivel de riqueza, llegando incluso a acumular más riquezas que los miembros de la nobleza o que los miembros del clero. Entendidos estos como aquellos que forman parte de la baja nobleza o del bajo clero. Pero claro, ese ascenso social, gracias a su enriquecimiento, se ve frenado también por los límites de la sociedad estamental, porque al fin y al cabo no se le reconocían derechos, era una sociedad que no era igualitaria y por tanto empieza a cuestionar esos privilegios que tienen los miembros de la Iglesia y muy especialmente los de la nobleza, considerando que su estatus económico no está en disonancia con el estatus social que tenía por aquel entonces. Bueno, aquí de todas maneras podéis observar este retrato del grupo del Sir Joshua Reynolds, de que se representa la familia del duque de Marlborough.
una de las familias nobiliarias más importantes de Inglaterra, cuyos miembros estarían ni más ni menos que el mismísimo Winston Churchill. Bueno, la excepción en el siglo XVIII, pues sería el Reino Unido. Bueno, si habríamos el hecho de que en el caso de las Provincias Unidas sucedía algo semejante, en el Reino Unido tienen lugar cambios sociales, pero de todas maneras había una sociedad, digamos, diferente a la del resto del continente. Bueno, dentro de la nobleza habría que hacer una distinción. Existía la alta nobleza y la baja nobleza. Dentro de la baja nobleza, que recibía la denominación de gentry, con el tiempo se va a convertir en una nobleza terrateniente, mientras que los miembros de la alta nobleza, aparte de disponer de tierras, ocupaban también los principales cargos públicos. En el caso de la baja nobleza, y en buena medida beneficiada por los cambios legislativos que hubo en la época, que ya veremos luego más adelante, nos vamos a encontrar con que esta pasa a ser van a convertirse en latifundistas. A todo ello también hay que sumar el hecho de que, a diferencia de otros lugares, como por ejemplo pudiera ser el caso de España, los nobles británicos sí que son emprendedores en los negocios. Así que, claro, aparte de las rentas que podían tener, también van a invertir en aquellos sectores más emergentes en aquella época. Primero en las empresas que se dedicaban al comercio colonial, y posteriormente en las empresas surgidas a raíz de la Revolución Industrial. Todo ello mientras tiene lugar el enriquecimiento de la burguesía, la aparición de los jornaleros agrícolas, es decir, trabajadores del campo asalariados, lo cual les difería de aquellos lugares en Europa donde todavía existía la servidumbre, y también la aparición del proletariado, es decir, los obreros de las fábricas, de las minas y de las zonas portuarias, trabajadores asalariados en las ciudades. Pero de todas maneras, en el Reino Unido la situación tampoco era tan diferente como sucedía en el continente europeo. Así, los nobles más poderosos de la época, siguiendo los modelos versallescos, pero también tomando como referencia las villas que se construían en Italia y en otros lugares de Europa, van a levantar palacios en áreas rurales, palacios de gran tamaño, que también contaban con sus propios jardines, como tenéis
aquí en esta imagen, el palacio de Woburn Abbey. Además, pues curiosamente, en el caso de estos palacios, también se les denominaba simplemente como house. Si se encontraban en terrenos donde había un castillo o una antigua abadía católica, pues recibían el nombre de castle o de abbey, como tenéis aquí. Además, pues estos edificios, digamos, tan singulares, tan característicos de la campiña británica y que, bueno, pues en ocasiones en la actualidad pues sirven pues para ambientar pues determinadas películas o series de televisión ambientadas en esa época, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Bueno, en cuanto a la forma de gobierno más habitual que había en la época, pues ¿qué cabe señalar? Pues que la forma de gobierno más común era la monarquía absoluta. Bueno, los reyes de la época, por tanto, concentraban todos los poderes del Estado, gobernaban por decreto y se rodeaban pues, de un gabinete integrado por ministros que no dejaban de ser más que hombres de confianza, en los cuales pues, delegaba parte de su poder, aunque en realidad pues, siempre la última palabra la tenía ahí. Naturalmente, ¿qué excesiones había en ese momento? Pues las mismas en el siglo XVII. Las Provincias Unidas, por un lado, y ya más especialmente el Reino Unido. Bueno, en las Provincias Unidas digamos que había un equilibrio de poder entre los príncipes de la Casa de Orange y las oligarquías urbanas que gobernaban en las diferentes provincias. A esa situación se le pondrá fin tras las guerras napoleónicas, ya que esos territorios se incorporarán al Imperio Napoleónico y con posterioridad surgirá el Reino de los Países Bajos. Bueno, en el siglo XVIII, en el Reino Unido, se va a consolidar como forma de gobierno la monarquía parlamentaria. Y bueno, pues entre los monarcas de la época, pues yo los menciono dos. En primer lugar, la reina Ana. No penséis que en la historia del Reino Unido solo ha habido dos reinas, Isabel I y Isabel II. Ha habido alguna más. ¿Por qué figura la primera de Inglaterra, la última de la casa de Stuart? Pues porque fue la primera que recibió el título de
reina de Gran Bretaña, que tenía lugar el acta de unión de las coronas de Inglaterra y de Escocia. Así que en ese momento, pues ella pasa a ser reina de Gran Bretaña y reina de Irlanda. De ahí la denominación del Reino Unido. Luego a la derecha quien tenéis es al rey Jorge I, el primero de la Casa de Hannover. La Casa de los Estuardos se extinguió, la reina de Inglaterra no tuvo descendencia y, digamos, su pariente más próximo era el príncipe de Hannover. Así que, claro, en ese momento el monarca de Inglaterra tenía también posesiones en el norte de Alemania. La Casa de Hannover, además, es la actual Casa de Windsor. Los descendientes de Jorge I son los que ocupan el trono británico en la actualidad. Solo que durante la Primera Guerra Mundial, la Casa Real Británica se cambió de nombre, cambió su denominación. Porque claro, Hannover sonaba demasiado alemán, con lo cual pasó a ser la Casa de Windsor. Con respecto a las relaciones internacionales, ¿qué pasó en la Europa del siglo XVIII? Bueno, en el siglo XVI la hegemonía en el continente la tenía la corona española. En el siglo XVII pasó a manos francesas. Pero en el siglo XVIII tuvo lugar la decadencia de Francia. Esa hegemonía francesa fue recuperada temporalmente por Napoleón, que se convirtió en el amo de Europa durante los primeros años del siglo XIX. Pero, de todas maneras, lo que venía era, digamos, a suponer un paréntesis dentro de la decadencia de Francia que había sido visible en el siglo XVIII. ¿Por qué? Bueno, Luis XIV de Francia había embarcado a la corona francesa en diferentes guerras, con las cuales pues, no solo expandió sus territorios, sino que también estableció la hegemonía francesa en el continente. Pero con el cambio de siglo, la monarquía francesa nuevamente fue a la guerra, en la guerra de sucesión española. Y claro, ya en ese momento digamos que Francia estaba agotada. Durante los reinados de Luis XIII y de Luis XIV, Francia sucesivamente había participado en diferentes guerras e incluso había vivido una guerra civil, por la rebelión de la Fronda. Con lo cual, y si bien es cierto que tras la guerra de sucesión en España, Francia no pierde territorios, lo cierto es que sus rivales en el continente se imponen. A partir de ahí, Francia, que había sido la gran potencia del siglo XVII, entrará en decadencia, que se acentuará todavía más con la guerra de los 7 años. Eso también se debe a que hay nuevas potencias en el orden europeo del siglo XVIII. Al tiempo que la guerra de sucesión española supuso curiosamente una revitalización del imperio austriaco, que se convierte en una potencia en el centro de Europa, con posesiones en Italia y en los Países Bajos. También hay que señalar que aparecen nuevos países
que se convierte en nuevas potencias a considerar en las relaciones internacionales. Y los dos estados más destacados en ese momento van a ser el Reino de Prusia y el Imperio Ruso. Y aquí tenéis pues a dos de sus monarcas. Por un lado, el zar Pedro I el Grande. Pedro I el Grande se le puede considerar como una suerte de predecesor del despotismo ilustrado, porque él lo que pretendió fue sacar a Rusia de la Edad Media, modernizando el país e incluso construyendo una capital nueva. Se traslada a la corte de los zares desde Moscú hasta la nueva ciudad de San Petersburgo, a orillas del mar Báltico. Al mismo tiempo, también emprende una serie de guerras contra sus vecinos. En primer lugar, contra el Imperio Turco. El Imperio Turco estaba en decadencia y Rusia se va a expandir a su costa, en el área del Mar Negro y también en el Cáucaso. Y quien va a iniciar, digamos, esas campañas contra los turcos va a ser Pedro I el Grande. Luego, en el segundo término, también entrará en guerra contra Suecia. Bueno, aunque nos pudiera parecer algo extraño, Suecia era la gran potencia por aquel entonces del norte de Europa. Controlaba no solo lo que es la Suecia de la actualidad, sino también Finlandia y parte de lo que vienen a ser en la actualidad los países bálticos. Al entrar en guerra Pedro I el Grande contra los suecos, logra hacerse con el control de territorios y poner fin a la hegemonía de Suecia en el mar Báltico. Así que claro, Pedro I el Grande es quien va a sentar las bases del posterior poderío ruso y de la importancia que irá alcanzando en las relaciones en el este y en el centro de Europa a lo largo del siglo XVIII. Digamos que se puede considerar a Pedro el Grande como el padre de la Rusia moderna. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado tenéis aquí a Federico Guillermo I de Prusia, que era apodado el Rey Sargento. Bueno, Federico Guillermo fue un rey reformador, pero sobre todo de una cosa, del ejército. Moderniza a las tropas prusianas y convierte a su reino en toda una potencia militar para sentar las bases de la posterior expansión de Prusia en el siglo XVIII. Luego además también es conocido por otra cosa, porque fue el padre de Federico el Grande de Prusia. A todo ello, pues hay que sumar también otro hecho. Y es que, en base a esa expansión y a esa gran importancia que alcanzan Austria, Prusia y Rusia, pues va a haber un estado que va a desaparecer y que era, digamos, un tampón entre los tres. Y era el reino de Polonia. Así que sucesivamente, entre 1772 y 1795, Polonia va a desaparecer como estado.
La Polonia de la época inicialmente no solo se extendía por territorios de la Polonia actual, sino también en tierras bálticas, bielorrusas y ucranianas. Así que, claro, esos territorios van a pasar a ser rusos, austriacos o prusianos. Claro, en el caso de Polonia, y durante el imperio de Napoleón, pues va a haber, digamos, un pequeño renacimiento de Polonia como Estado cuando se cree el Gran Ducado de Varsovia. Pero tras el Congreso de Viena de 1815, esos territorios no van a desaparecer, se van a integrar dentro del imperio ruso. Y Polonia no resurgirá como Estado hasta la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Teniendo, pues, bueno, yo no sé si estáis un tanto al corriente, pero teniendo pues una relación difícil con sus vecinos y muy especialmente con Rusia. Debido, pues, entre otras cosas, precisamente a dicho reparto y luego, pues, a la propia historia de Polonia durante el siglo XIX y muy especialmente en el siglo XX. Pero esas relaciones internacionales no se limitaban solamente al suelo europeo. Y es que hay que tener en cuenta una cosa. Si bien ya existían los imperios coloniales español y portugués, en el siglo XVIII va a comenzar la carrera colonial europea. Y esta no se basaba tanto en el establecimiento de determinados territorios, sino en la presencia de ciertos lugares estratégicos que permitiesen garantizar el control de las rutas oceánicas. Y en el siglo XVIII, además, van a ser los británicos los que se van a imponer a sus rivales. ¿Quiénes lo eran inicialmente? Pues los holandeses. Las Provincias Unidas buscaban comerciar en otros lugares, con otros continentes y controlaban, pues, ciertos enclaves estratégicos. Los británicos, ya muy especialmente en el siglo XVIII, también lo buscarán y por eso irremediablemente se van a enfrentar a los holandeses. De hecho, daros cuenta, la actual Nueva York anteriormente fue Nueva Ámsterdam, es decir, era un asentamiento holandés en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, aparte de ello, también los británicos se van a imponer a los españoles, van a contar como aliados con los portugueses, no va a haber un conflicto de intereses con ellos, y también se van a imponer a los franceses, que inician una carrera colonial, pero al ir, digamos, detrás de británicos y holandeses, pues van a
y se van a establecer donde ya está presente el Reino Unido. Es decir, crearán establecimientos en la India cuando ya estaban presentes los británicos. Se establecerán en la región de Quebec cuando ya en la costa este de los Estados Unidos estaban los británicos. Y claro, pues eso no solo irá a rebufo, sino que también les supondrá un conflicto que será visible en la llamada guerra de los Siete Años, que veremos ahora. Bueno, por ello, pues hay que señalar que las guerras que tienen lugar en esta época, pues no solo van a responder a cuestiones territoriales o a las rivalidades existentes entre diferentes estados, sino también a razones de índole económico. Una de las guerras que tuvo lugar en el siglo XVIII fue la denominada como Guerra de la Siena. Y esta estalló entre el Reino Unido y la corona española, en base también pues, a esas rivalidades económicas que existían en ese momento y a las cláusulas relativas al comercio que se habían establecido en el Tratado de Utrecht de 1713, tras la Guerra de Sucesión Española. Claro, al crear esas cláusulas existieron, digamos, un conflicto de intereses entre una corona y la otra. Ya de todas maneras, más en detalle esto os lo explicaré, porque claro, uno de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en esta guerra fue la defensa de Cartagena de Indias. Y claro, se habla mucho pues, de la gesta de Blas de Lezo, que es un personaje histórico que ahora, pues, bueno, pues se ha destacado mucho su figura, pero es que claro, lo que no se explica es, curiosamente, en qué guerra combatió y por qué estalló esa guerra. Bueno, relativo a este hecho, pues tenéis este grabado satírico británico, que lo que nos viene a decir es que mientras los españoles construyen castillos en el aire, los británicos practican el comercio. Es decir, que mientras los españoles están en Bavia, en los mundos de Yupi, nosotros nos dedicamos a ganar dinero. Digamos, pues, para hacer pues, burla y escarnio contra los españoles. Bueno, esas rivalidades se verán culminadas en la Guerra de los 7 Años. Bueno, la Guerra de los 7 Años fue, digamos, el conflicto que vino a ser, digamos, el precedente más evidente de las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Pues porque las potencias europeas de la época no solo combatieron en el continente, sino también en sus territorios coloniales. Aquí pues podéis observar un acontecimiento que tuvo lugar en dicha guerra, la conquista de Quebec por parte de los británicos. Quebec era una era una colonia francesa y ahí que los británicos quisieran hacerse con dicha ciudad. Bueno, ¿quiénes se enfrentaron? Bueno, pues aquí tenéis la lista de los implicados. Pues básicamente quienes se enfrentaron fueron los prusianos y los británicos por un lado contra
buena parte del resto de Europa. Es decir, Francia, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, Suecia y España, contando además con aliados con algunos estados alemanes por un lado e italianos por otro. Bueno, en el caso de España, pues curiosamente entró en la guerra debido al pacto de familia que estaba firmado entre los Borbones de España y los franceses, pero en ese momento los franceses ya estaban perdiendo la guerra, con lo cual España entró en las mismas, teniendo que combatir a los británicos con pocos medios para ello y sin poder contar con la ayuda francesa, con lo cual España estuvo en el bando perdedor con las consiguientes pérdidas territoriales tras la firma de la paz. Bueno, luego además, pues aquí tenéis un vídeo que nos permite, digamos, situarnos en el contexto histórico de la época. Y que hace pues, un pequeño resumen, además, precisamente de esta época. Vale, no te quedes con mi colega. Haría falta ser un gran filósofo e historiador para explicar las causas de la famosa guerra de los 7 años, o Ursino a Europa, en la cual el regimiento de Bari se disponía a tomar parte. Baste decir que Inglaterra y Prusia eran aliadas y luchaban contra franceses, suecos, rusos y austriacos. La primera experiencia de Bari en batalla fue una simple escaramuza con un pequeño grupo de franceses que ocupaba un puerto junto a un camino por el que unas horas después iba a pasar el grueso del ejército inglés. Aunque este encuentro no figura en los libros de historia, para los que tomaron parte de él resultó memorable. Qué manera de decir. No te imagino cada una tu hija.
Un día tendré Aquí van a tanto llegar éxito como la nueva no se pareja han de dejado Halloween. ni una sola Ay, vez. ay, No se han qué dejado. parodia. Digan todo el Bueno, pues este era un fragmento de la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Dicho director pues ambicionó durante toda su vida rodar una película sobre Napoleón. Hizo preparativos para poderla rodar, pero claro, el presupuesto era tan grande, tenía que contar con tal número de actores y de extras que al final pues acabó descartando el proyecto. Y digamos que para resarcirse, pues realizó una película que en cierto modo pues, nos puede recordar a la propia biografía de Napoleón. Toma una novela picaresca inglesa, ambientada en el siglo XVIII y que narra pues, la historia de un joven de origen irlandés que de una manera pues, un tanto azarosa pues, logra escalar en la sociedad de la época. Pero claro, igual que tiene lugar ese ascenso social, pues tendrá lugar su caída. Bueno, nos puede extrañar bastante pues, cómo combatían los ejércitos en la época. Parece que marchaban de cabeza hacia la muerte, impasibles pues, mientras los enemigos les disparaban con sus fusiles, mosquetes y cañones, que eso también tenía su razón de ser. Y ahora pues vamos a ver otro vídeo que nos permitirá de cierto modo pues entender por qué combatían así. Dime. Bueno, de este canal pues ya veremos también algún vídeo ya más adelante. Que quería yo enseñar ahora era este. En las guerras napoleónicas, la infantería luchaba en orden cerrado, apiñados, hombro con hombro. Pero ¿por qué presentar un objetivo tan fácil para el enemigo? Primero, comando y control. Antes de las radios, las órdenes tenían que ser transmitidas por comandos gritados, tambores o cornetas, lo suficientemente difícil en el humo y el estruendo de la batalla. Casi imposible si las tropas se dispersaban. Segundo, potencia de fuego. Los mosquetes de Animalice eran inexactos más allá de aproximadamente 80 yardas, por lo que disparar en masa era la mejor manera de infligir daño físico y psicológico al enemigo. Tercero, la moral. Los soldados estaban mucho más dispuestos a avanzar hacia el peligro y mantener la línea si lo hacían juntos como una unidad, instándose mutuamente. Cuarto, defensa contra la caballería. La infantería dispersa era un blanco fácil para los jinetes. Solo manteniéndose unidos podrían luchar contra ellos. La unidad táctica básica de infantería era el batallón. Un batallón de línea francesa tenía, en teoría, 840 hombres, pero en la práctica cerca de 500 a 600. Nuestro ejemplo aquí tiene 605 hombres, una fortaleza típica para un batallón en campaña. Los hombres fueron divididos en 6 compañías, 4 compañías fusileras y 2 compañías flanqueantes. A la derecha, los granaderos, formados por los hombres más altos y fuertes, a menudo separados para formar unidades de élite. Y a la izquierda, los voltigadores, infantería ligera especializada utilizada para escaramuzas frente al batallón. Los escaramuzadores se movieron independiente, usaron cobertura y dispararon a voluntad para hostigar y desestabilizar al enemigo,
mientras evitaban que los enemigos realizaran lo mismo. La mayoría de los ejércitos también tenían unidades especializadas de infantería ligera para esto. Los rifles británicos 95, los cazadores franceses de pie y los batallones austriacos y prusianos. La formación tradicional en el campo de batalla era la línea. Todas las compañías se formaron juntas, 3 rangos de profundidad. La formación de líneas maximizó el número de hombres que podían disparar sus mosquetes al enemigo y las bajas limitadas por el fuego de artillería, pero era extremadamente vulnerable a la caballería si podía ser flanqueado. E incluso para las tropas bien perforadas, era difícil mantener la línea recta mientras avanzaba a través del terreno roto. Entonces, para maniobras y ataques, los batallones generalmente formaban una columna de divisiones. Fue una formación más flexible que permitió al batallón avanzar rápidamente, aunque presentaba un objetivo más grande para las armas enemigas, disparando disparos sólidos que atravesarían varios rangos y muchos menos hombres podían disparar sus mosquetes al enemigo. Teóricamente, por lo tanto, el batallón se desplegaría en línea antes de llegar al enemigo. Pero llevar a cabo esta lenta maniobra bajo fuego no siempre fue posible o sensato. Entonces algunos comandantes mantuvieron a sus hombres en la columna, confiando en el impulso para romper la línea enemiga. Fue una táctica arriesgada, pero a menudo funcionó contra tropas en grupo, pero provocó grandes bajas cuando se enfrentaba a infantería mejor entrenada, como los amigos rojos británicos. Una columna podría cerrarse rápidamente para proporcionar protección contra la caballería, o si había tiempo, podría formar un cuadrado. Con las bayonetas reparadas, el batallón formó una defensa integral que a menudo se parecía más a un rectángulo. La caballería enemiga podía rodear al batallón, pero no entrar, ya que los caballos no cargarán contra una pared sólida de hombres y acero, pero una plaza de infantería era extremadamente vulnerable al fuego de artillería y solo podía moverse muy lentamente. El cambio rápido y sin problemas de una formación a otra, especialmente bajo fuego, requería práctica y experiencia de entrenamiento. En 1809 el ejército austriaco comenzó a utilizar la formación en masa del batallón, cruda pero más adecuada para reclutas apresuradamente entrenados. Esta era una columna densa con una potencia de fuego limitada y una gran vulnerabilidad al cañón enemigo, pero podía cerrarse rápidamente para repeler a la caballería, utilizando el mismo principio que el cuadrado, pero sin el taladro complejo, y fue mucho más maniobrable. Bueno, pues esa sería, digamos, la razón por la que combatían de esa manera y no de otra. Las armas de fuego no eran demasiado fiables, pero ya estaban plenamente equipadas con este tipo de armas. Es decir, un mosquete de la época pues, no era fiable más allá de 100 metros. Y luego además, pues los palos de cañón no eran con bombas explosivas, eran literalmente bolas de metal. De hecho, pues si el terreno estaba embarrado o mojado, pues las balas no podían rebotar y los efectos que tenían sobre el enemigo eran menores. Bueno, la expansión colonial y la creación de un monopolio comercial por parte de estas potencias en los territorios que estaban bajo su control, así como la influencia de las nuevas corrientes de pensamiento del siglo XVIII, explican el estallido de la guerra de independencia de los Estados Unidos.
¿Por qué tuvo lugar la guerra de independencia de los Estados Unidos? Bueno, esas serían, digamos, las causas que se suman también a la mentalidad burguesa de los colonos de la época. Podemos pensar pues, que los habitantes de las llamadas 13 colonias, el germen de los 13 estados fundadores de los Estados Unidos, eran una sociedad diferente de la del continente europeo. Esa mentalidad burguesa estaba más presente y también, pues digamos, que les hace cuestionar el orden existente por aquel entonces. Para atender a las causas al desarrollo de dicha guerra, por sus consecuencias posteriores, pues vamos a ver también en el siguiente vídeo. Comienza a vender online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que confían más. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada
Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la guerra de las 13 colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América.
Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Bueno, de todas maneras hay un acontecimiento que no aparece en el vídeo y fue la victoria estadounidense en la batalla de Yorktown en 1781. Los británicos se rindieron y eso pues, fue lo que condujo finalmente a la firma del Tratado de Paz, el Tratado de Versalles, que supuso el reconocimiento por el Reino Unido de la independencia norteamericana. Bueno, ¿por qué mencionan los rebeldes independentistas? Bueno, pues a diferentes causas. En primer lugar, los británicos, aunque disponían de una poderosísima marina de guerra y con tropas experimentadas y comandantes que tenían una larga experiencia, no pudieron imponerse. Tenían que combatir en un territorio hostil, muy lejos de sus hogares, y el esfuerzo económico que hubo que asumir durante ese periodo de tiempo tan largo fue demasiado para la corona británica. En segundo lugar, también estuvo el propio papel de los norteamericanos, comandados por George Washington. George Washington había combatido en la Guerra de los 7 años, tenía experiencia militar y por eso, por el Congreso Continental fue nombrado comandante en jefe. Naturalmente, los rebeldes independentistas inicialmente no contaban con un ejército propio, tuvieron que improvisar uno sobre la marcha. Inicialmente lo que hicieron fue combatir a los británicos mediante tácticas de guerrilla. No podían enfrentarse en un principio en campo abierto contra las tropas británicas que estaban mucho más experimentadas. Claro, esas carencias con el paso del tiempo fueron subsanadas y así en la batalla de Saratoga, George Washington pues ya obtuvo pues, una victoria muy importante que obligó a los británicos a redoblar su esfuerzo
para combatirles, pero que también supuso que otros países entraran en la guerra a favor de los independentistas. Y esto también fue un factor decisivo porque Francia, las Provincias Unidas y España apoyaron a los rebeldes contra los británicos con el fin de resarcirse de las derrotas que habían tenido frente a los británicos a lo largo de dicho siglo. Bueno, por un lado, los holandeses recurrieron a su flota para bloquear las costas y por tanto impedir la llegada de más tropas y suministros a las costas norteamericanas. Por otro lado, la figura más importante de la ayuda francesa a los norteamericanos fue el Marqués de Lafayette. Se trataba de un miembro de la nobleza francesa, influenciado por las ideas ilustradas, y que, aun siendo muy joven y prácticamente por su cuenta y riesgo, pues se embarcó hacia América y se ofreció al servicio de George Washington, sumando por tanto pues, un pequeño contingente militar que con el tiempo fue aumentando su tamaño. Y luego ya en el caso español, pues hay que tener en cuenta de que lo que tuvo lugar fue una guerra paralela contra los británicos, es decir, abren un nuevo frente que obligan al Reino Unido a emplear tropas en ambos lugares y no a poder combatir a George Washington y su ejército. Se combatió pues, en el área del Caribe y muy especialmente en la península de Florida, que tras la guerra de los 7 años había pasado a manos británicas. Por ello, pues cabe destacar sobre todo el papel de Bernardo de Galvez, que combatió a los británicos en la península de Florida y que entre otras cosas y como reconocimiento a su figura, en Estados Unidos hay una ciudad que tiene su nombre, la localidad de Galveston, en el estado de Texas. Bueno, dicha guerra concluye con el Tratado de Versalles de 1783. A la firma del mismo acuden, curiosamente, John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y Benjamin Franklin. Benjamin Franklin pues, es conocido también como inventor y como científico, pero también estaba vinculado a la política de la época y en el germen de los Estados Unidos estuvo muy presente, formó parte del llamado Congreso Continental. Aquí le podéis ver, mientras que este sería Thomas Jefferson y aquí estaría John Adams. Thomas Jefferson, por cierto, fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y su papel fue muy destacado tanto en la Declaración de Independencia como en la posterior Constitución norteamericana. Constitución aprobada en 1787 y que fue la primera del mundo y que aún sigue en vigor. Además, de todos modos, en el caso de Jefferson también se dio una característica de quiénes fueron los que representaban, digamos, el interés y la anhelo independentista por aquel entonces. Y es que, claro, quienes lideraron el proceso pues fueron los burgueses comerciantes de las ciudades y los terratenientes, que tenían, por tanto, sus fincas con esclavos.
Porque claro, Thomas Jefferson, y al igual que George Washington, eran virginianos y eran terratenientes con sus correspondientes plantaciones y naturalmente con esclavos en lugar de jornaleros. Y claro, pues fruto de esa presión fiscal británica, sumado también a ese mayor intervencionismo en el gobierno de la colonia, pues hizo que anhelaran no solo pues, una mayor autonomía, sino incluso la independencia, porque claro, el germen estuvo también en la aprobación de leyes y de impuestos especiales para poder crear nuevos impuestos en el Parlamento. Se tenía que aprobar la ley correspondiente. El sistema político británico para aquel entonces era el más garantista, es decir, se aprobaban leyes en el Parlamento y se llevaba a cabo la ejecución de las mismas. Pero claro, ¿por qué esto enfurece a los habitantes de las 13 colonias o a buena parte de los mismos? Porque claro, en el Parlamento británico quienes estaban representados eran aquellos que eran británicos y además el sufragio estaba por aquel entonces muy limitado. Estaban presentes, pues entre otras cosas, aquellos que representaban los intereses de los terratenientes y de los comerciantes de las islas. Y claro, para ellos era muy fácil aprobar la subida de impuestos a aquellos que no tenían representación en el Parlamento. Los habitantes de las 13 colonias exigían que los impuestos nuevos que se aprobasen fuesen aprobados por una representación de ellos. Es decir, exigían no más impuestos sin representación. Ahí tenéis la primera página de la Constitución de los Estados Unidos, que me parece recogida por su frase más célebre: nosotros, el pueblo. Y luego a continuación pues aparece desarrollado primera vez. La Constitución, además, pues establecía como sistema de gobierno una república inspirada en las instituciones británicas y donde se reconocía la soberanía nacional, el derecho al sufragio, la división de poderes y una serie de derechos y libertades públicas. Una vez aprobada la Constitución, se celebraron elecciones presidenciales, convirtiéndose Washington en el primer presidente norteamericano. Ahí le tenéis pues, retratado a la derecha. Bueno, pues dicha independencia inspiraría la independencia de las colonias americanas, tanto portuguesas como españolas, pero sobre todo hay que señalar que sirve también de precedente a la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa, además, también estuvo inspirada en los ideales de la Ilustración. Además, la Revolución Francesa va a ser el acontecimiento histórico que va a dar paso a la edad contemporánea. Bueno, de todos los acontecimientos de la Revolución Francesa, sin lugar a la duda, el más conocido de todos ellos fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. De hecho, el 14 de julio es cuando se celebra la fiesta nacional francesa. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, por aquel entonces, los parlamentarios del tercer estado, en los llamados estados generales, lo habían abandonado y habían formado la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de dotar a Francia de una constitución. Luis XVI de Francia se enfurece y empieza a preparar tropas, por un lado, para encarcelar a aquellos que habían desafiado su autoridad, pero también para evitar un posible estallido de un motín en la ciudad. Pero claro, los parisinos, digamos que se adelantaron al monarca. Ante los rumores que había en la ciudad, pues una muchedumbre decidió asaltar la fortaleza de la Bastilla. Se trataba de un castillo que estaba dentro de la propia ciudad. Suponía, digamos, un elemento defensivo que podía ser empleado como bastión por las tropas. Pero también era la cárcel real. Así que, claro, era un símbolo de la monarquía absoluta y del despotismo de los monarcas franceses. Así que, por tanto, los parisinos asaltaron la fortaleza, haciéndose con su control y posteriormente derribándola. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo sobre el ritmo. Luego en la presentación, si tenéis interés por saber cómo tuvo lugar la independencia de las colonias en América, tenéis que estudiar con este documento. El legendario Amiel Warzone llega al juego de acción online en War Thunder. El sonido de un año de 7 barriles y toda una rama de vehículos. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema,
Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución.
La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. Te voy a decir algo. Si alguna vez quieres aprender algo, lo que sea, yo de ti no vería vídeos ni leería un libro. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras del palacio e incluso un grupo de mujeres entró en el palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, plumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el reinado del terror.
entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el Ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el Directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El Directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Bueno, en todos los modos, en el caso de la Revolución Francesa, que ya veremos con más profundidad en la siguiente clase, pues hay que señalar que muchos de sus símbolos han pasado a la actualidad, como el de la propia bandera de Francia, la tricolor, que nosotros identificamos con el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, pero en su origen la bandera no dejaba de ser la suma de los colores de la propia ciudad de París, azul y rojo, sumados al blanco de la corona francesa. Es decir, la bandera de Francia, pues por aquel entonces era el estandarte real, en el cual pues, estaba el escudo de la flor de lis sobre un fondo blanco. También, pues dentro de la estética de la Revolución Francesa, pues hay diferentes elementos que nosotros los reconocemos. Evidentemente, pues quizá pues, el símbolo por excelencia de la Revolución Francesa es, junto con la bandera tricolor, la guillotina. La guillotina la inventó el doctor Guillotin simplemente para cortar cubos. Pero claro, este ingenio pues empezó a cortar cabezas. Diseñó un modelo más grande porque el número de ejecuciones era tan rápido que se buscó una manera de poder llevarlo a cabo de una manera más sistemática y rápida. A todo ello, pues digamos los revolucionarios que pertenecían a las clases populares, especialmente a los parisinos,
vestían de esa manera. Llevaban el llamado gorro frigio, este gorro rojo, que hasta cierto punto nos puede recordar a una barretina catalana, y que tapaba las orejas y la nuca, y que caía sobre la frente. También vestían la escarapela, porque también la manera de identificarse era con esos tres colores, el rojo, el blanco y el azul. Así que claro, pues llevaban vestimentas de ese color o llevaban la escarapela con los colores de Francia. A estos revolucionarios se les denominaba los sans-culottes porque no llevaban los culottes propios de las personas más adineradas de la época. El culotte era la prenda que identificaba a los miembros de la nobleza. Es decir, un pantalón muy ajustado hasta la altura de las rodillas, claro, lo más apropiado para trabajar en el campo o en un taller artesanal. Los miembros de las clases populares de la época lo que llevaban era pantalones largos, con lo cual, pues por eso se les llamaba sans-culottes, porque no vestían los culotes. Y luego ya por último, ya para acabar por hoy, pues también en tiempos de la Revolución Francesa, y como al fin y al cabo, pues Francia se convirtió en una república donde evidentemente no estaba presente la figura de un monarca, pero donde inicialmente no va a existir la figura de un presidente, pues ¿cómo se identifica a ese nuevo régimen? Pues con la figura de Mariana, esa figura femenina que viene a representar a la República Francesa. Y que de todas maneras, pues, aunque ha sido representada en el arte de muy diferentes maneras, pues la más conocida es esta. En el cuadro de la Corona, la libertad guiando al pueblo, que en realidad lo que representa es la revolución de 1830, la que supuso la caída de Carlos X de Borbón y el ascenso al trono de Luis Felipe de Orleans. Bueno, y con esto terminamos ya por hoy. Vale.